Dios vive en ti. A veces lo olvidamos. A veces el peso del día, las dudas, los errores, el cansancio, nos hacen sentir que estamos completamente solos. Pero no lo estás. Nunca lo has estado. ¿Y si fracaso? ¿Y si mi fe no es suficiente para guardar este secreto, Pablo? Porque yo veo, hijo mío, veo la corona de justicia que el Señor ha preparado para aquellos que lo aman. Por eso, no temas al sufrimiento, es solo el precio del propósito. Era joven, tímido y lleno de dudas, pero era elegido para continuar el legado de un gigante de la fe. Timoteo no solo era el discípulo de Pablo, era su confidente, su hijo espiritual, el hombre en quien el apóstol depositó todo lo que el cielo le había revelado. Detrás de las cartas que hoy leemos con devoción, vi un secreto guardado, entre ellos una verdad no escrita en pergamino, sino susurrada entre lágrimas, en prisiones y en despedidas. Algo tan profundo que podría cambiar nuestra comprensión de toda la historia de la iglesia primitiva. ¿Qué le reveló Pablo a Timoteo antes de morir? Porque este secreto ha permanecido oculto durante siglos. ¿Y cuál era el verdadero propósito de aquel joven que parecía común y corriente, pero que estaba llamado a algo eterno? Esto es la historia no contada de Timoteo, el discípulo que heredó la misión de Pablo y preservó el misterio que el tiempo intentó borrar. Una historia de valentía, la acción habla más que las palabras. Viaja conmigo a los días en que la fe fue puesta a prueba por el fuego y descubre la historia de Timoteo, el joven que caminó junto al apóstol Pablo y aprendió que servir a Dios es más que solo hablar. Es vivir lo que crees. Entre cárceles, lágrimas y milagros descubrió que la obediencia puede costar todo, pero vale cada paso. Prepárate para conocer al discípulo que transformó el miedo en misión y el silencio en testimonio eterno. Mamá, ¿por qué papá nunca reza con nosotros?, preguntó el pequeño Timothy con la mirada fija en la lámpara que parpadeaba frente a la pared de barro. Porque sigue otros caminos, hijo mío, respondió Euni con una sonrisa cansada. Tu padre es griego, cree en los dioses del Olimpo y confía en la razón de los hombres. Y el Dios al que tú y abuela servís, vive también en el cielo. Sí, respondió ella tocándole el rostro. Pero nuestro Dios no vive en estatuas ni templos de piedra. Vive en el corazón de quienes creen. Timoteo creció oyendo dos voces en la misma casa. Su nombre, Timoteo, significaba el que honra a Dios. Un hombre elegido por su madre como una semilla de fe sembrada en tierra incierta. Era hijo de Eunice, una mujer judía convertida al cristianismo de padre griego, cuyo nombre no se conserva en el texto sagrado, quizás para demostrar que el linaje espiritual es más fuerte que la sangre. Su abuela, Beta, sabia y paciente, era la guardiana de las antiguas historias de Israel y sus palabras sonaban como canciones antiguas en medio del viento seco de Listra. Pequeño pueblo de Licaonia, una región montañosa de la antigua Asia Menor, fue un punto de encuentro de culturas. Comerciantes romanos, filósofos griegos y peregrinos judíos transitaban por sus calles. Altares paganos se alzaban junto a sinagogas silenciosas. El sonido de las campanas se mezclaba con el murmullo de las oraciones. El niño creció entre dos mundos que rara vez se tocaban. El relato de su historia comienza en Hechos 16, versículo 1. Pablo llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En aquella época la casa de Eunice era sencilla, de piedra tosca y madera de ciprés. Lo preparaba pan y aceite por la noche, mientras Timoteo estudiaba las escrituras con curiosidad. Su padre, en cambio, prefería enseñarle sobre los dioses de la sabiduría y la fuerza. Por la noche recitaba fragmentos de Homero hablando de héroes y batallas. Timoteo escuchaba fascinado y confundido. Tu gente teme demasiado a lo invisible, dijo el padre afilando una espada corta. Un hombre debe confiar en lo que ve y en lo que domina, pero la fe no se trata de dominar, papá, respondió el niño vacilante. Se trata de confiar. Confianza. Rió el hombre sin crueldad. La confianza no mueve montañas, Timoteo.
lo que mueve el mundo es la razón. Después de que él se fue, Eunice suspiró recogiendo las sobras de la mesa. No discutas con tu padre, dijo en voz baja. No entiende lo que revela el espíritu. ¿Y si tiene razón?, preguntó el niño. ¿Y si la fe es solo una historia bonita, hijo?, respondió ella, arrodillándose junto a él. La fe no necesita ser probada ante nuestros ojos. Vive dentro del buscador. Estas palabras quedaron grabadas en su corazón, pero el conflicto se agravó. Al amanecer, ayudaba a su abuela a encender la lámpara y repetía las oraciones de Israel. Al anochecer escuchaba a su padre hablar de filosofía y ciencia con los viajeros. Se sentía como un extraño en su propia casa. Un día, mientras el sol quemaba las colinas, Lois lo encontró sentado en silencio bajo una higuera. ¿Qué te preocupa, nieto mío?, preguntó. Quiero saber quién tiene razón. Tú y mamá hablan de un Dios que escucha. Papá habla de dioses a los que hay que temer. Yo no sé cuál es la verdad. La anciana sonrió acariciándole el cabello. La verdad no teme ser buscada, Timoteo. Un corazón sincero siempre encontrará el camino. Esa noche, mientras el viento soplaba a través de las grietas, Eunice lo llamó a orar. La lámpara proyectaba sombras en las paredes como si el cielo mismo respirara en su interior. Mamá, susurró, ¿qué pasa si nunca entiendo a Dios? Entonces búscala de todas formas, respondió ella, porque quien busca la luz, aunque tropiece, nunca anda en tinieblas. Timothy cerró los ojos e intentó repetir sus palabras, pero algo en su interior tembló. El sonido lejano de los altares griegos se mezcló con el murmullo de las oraciones de su madre. Era como si dos mundos luchasen por su corazón. Esa noche el niño tardó en conciliar el sueño. La llama de la lámpara danzaba como si lo observara. Volvió la cara hacia la pared, cubriéndose con la sábana desgastada. Y entonces sintió que su corazón se aceleraba como si algo lo observara en la oscuridad, algo antiguo, silencioso y más grande de lo que podía comprender. Pero cuando cerré los ojos, sentí algo observándome y no sabía si era Dios o el miedo a lo desconocido. Madre, ¿quién era ese hombre que hablaba hoy en la plaza?, preguntó Timoteo todavía sin aliento, mientras el sol se ponía tras las colinas de Listra. Eunice levantó la vista del telar y sonrió levemente. Dicen que se llama Pablo, un predicador que anda por ahí contando historias sobre Jesús de Nazaret. Hablaba diferente, comentó el niño pensativo. La gente gritaba, reía y lloraba, y yo no podía moverme. Listra esa tarde estaba llena de curiosos. Los comerciantes abandonaban sus puestos, los niños trepaban por las paredes e incluso se acercaban soldados romanos. Un hombre alto, de barba canosa y mirada intensa, hablaba en el centro de la plaza. No tenía oro ni títulos, pero portaba algo que ni el viento podía borrar. Cuando Timothy lo vio por primera vez, sintió que su mirada traspasaba las máscaras del mundo. Me habló de un Dios que no vive en templos, madre, dijo con entusiasmo. Un Dios que vive dentro de nosotros. Hizo una pausa. Parecía cansado, pero cuando habló fue como si el cielo mismo respirara a través de él. Ese es Pablo, respondió Eunice con los ojos llenos de lágrimas. El mismo que una vez persiguió a los seguidores de Jesús y ahora se pasa la vida proclamándolo. A la mañana siguiente, Timoteo volvió a la plaza. Pablo estaba sentado junto a un joven llamado Silas, conversando con algunos aldeanos. Tenía la cara llena de cicatrices, marcas del encarcelamiento y la lapidación, pero sus ojos parecían fuego. Joven, has estado escuchando atentamente, dijo Pablo al notar la presencia de Timoteo, como si buscaras algo que no encuentras en las palabras de los hombres. Timoteo tartamudeó. Sorprendido. Intento comprender, Señor, pero todo lo que he aprendido parece poco comparado con lo que dice. Pablo sonrió tocándole el hombro al joven. La sabiduría de este mundo es viento. Lo que viene del espíritu es roca.
Eunice observaba desde lejos. Se le encogió el corazón, pero también se llenó de alegría. Sabía que este encuentro no era casualidad. Esa noche Timothy les contó todo a su madre y a su abuela. Las 3 lámparas parpadearon, proyectando sombras en las paredes de la casa. Habló de amor, pero también de dolor, dijo el niño. Dijo que seguir a Jesús es cargar con una cruz. Lloyd suspiró. Toda fe verdadera pasa por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Eunice lo miró con ternura. Timothy, ¿qué sentiste al oírlo? Sentí como si mi corazón ardiera. Como si hubiera estado esperando esas palabras toda mi vida. En los días siguientes, Pablo continuó predicando en Listra. Muchos se burlaban de él, mientras que otros lo escuchaban en silencio. Un día, un hombre lisiado que nunca había caminado fue llevado ante el predicador. Pablo lo miró fijamente y con voz firme declaró: «Ponte de pie». La gente contuvo la respiración. El hombre dudó. Luego se levantó temblando y echó a andar. El silencio se convirtió en clamor. Algunos gritaban que Pablo y Silas eran dioses disfrazados. Timoteo, sin embargo, solo lloraba, no de miedo, sino de certeza. Por la noche encontró al apóstol sentado cerca de la higuera, el mismo lugar donde solía pensar en la vida. «Señor, ¿qué pasó allí hoy?» «Fue un milagro». «Sí», respondió Pablo. «Pero el mayor milagro no es que el cuerpo camine, sino que el corazón despierte». Timoteo guardó silencio un momento. «¿Cómo sabes que Dios te llamó?» Cuando él habla a Timoteo, el mundo entero parece enmudecer. Sientes el peso y la paz a la vez. Es algo que ninguna voz humana puede imitar. Esa noche Timoteo no durmió. Caminó por las calles vacías, escuchando el lejano sonido del viento llamando a las puertas. Las palabras de Pablo resonaron en su interior. El mayor milagro es que el corazón despierte. Sabía que algo en su interior había cambiado, pero aún no entendía qué requeriría. Días después, Pablo se disponía a partir. Estaba delgado, con la ropa desgastada y la mirada fija de alguien que ya no pertenecía a ningún lugar. Timoteo corrió hacia él. «¿Te vas tan pronto?», preguntó, tratando de contener su emoción. «El Evangelio no tiene una dirección fija», respondió Pablo. «El Señor me llama a otros pueblos». «¿Y si quiero ir contigo?», dijo el joven casi en un susurro. Pablo lo miró largo rato. «Entonces tendrás que dejar todo lo que conoces, tu casa, tu seguridad, incluso tus miedos». Eun apareció en la puerta con el rostro iluminado por la lámpara. «Hijo, si el Señor te llama, no temas», dijo con voz firme. «El mismo Dios que te dio a luz te guiará por caminos que yo jamás podría recorrer». Timoteo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Y tú?», «Estaré bien». El corazón de una madre sufre, pero se alegra al ver a su hijo seguir la voz de Dios. El amanecer llegó en silencio. El suelo aún estaba húmedo de rocío y la ciudad amaneció entre murmullos. Pablo y Silas se preparaban para partir. Timoteo observaba desde lejos con el corazón en conflicto. El llamado de Dios ardía en su interior, pero el apego a su hogar aún lo sostenía. Pablo pisó el pequeño camino de piedra y miró hacia atrás. Timoteo gritó: «Recuerda, el Señor no llama a los que están listos, prepara a los que llama». El niño sintió que su cuerpo se estremecía. Las palabras lo atravesaron como una flecha de luz y cuando el viajero desapareció entre las colinas,
Timothy supo en lo más profundo de su alma que nunca volvería a ser el mismo. Mamá. ¿Y si el llamado de Dios es más fuerte que mi miedo? Pablo, cuando hablas de fe, ¿por qué siempre hay dolor en tus palabras?, preguntó. Timoteo caminando junto al apóstol por el camino polvoriento, donde el sol quemaba la tierra agrietada. Pablo sonrió levemente, sin aminorar el paso, porque la fe, hijo mío, no crece en los días fáciles. Florece cuando el corazón está herido, pero elige seguir amando. Desde que dejó Listra, Timothy sentía el peso de lo desconocido. La nostalgia lo perseguía como una sombra, pero había algo más fuerte que el recuerdo, la llamada que latía en su pecho. Ahora viajaba por tierras extrañas, rodeado de montañas áridas y aldeas que lo miraban con recelo. Paul, en cambio, caminaba con paso firme y mirada serena, como si conociera cada curva del camino. En las aldeas que atravesaban, el nombre de Jesús dividía a la gente. Algunos lo recibieron con alegría, otros con odio. Timoteo escuchó historias de persecución, encarcelamiento y muerte. Por la noche, alrededor de la fogata, se preguntaba si realmente estaba preparado para esto. Pablo dijo una vez mientras el viento agitaba las brasas: ¿no tienes miedo? El apóstol alzó la vista al cielo estrellado. Sí, pero el miedo solo nos domina cuando olvidamos quién tiene el control. Cuando el Espíritu me llamó, comprendí, ninguna cadena puede atar el amor de Dios. Días después llegaron a una ciudad bulliciosa, llena de voces y olores de mercado. Las campanas del templo resonaban y la gente llenaba las plazas. Al entrar, un hombre les advirtió: cuidado, corren rumores de que los seguidores del Nazareno serán juzgados. Pablo respondió sencillamente: donde hay tinieblas, allí debe brillar la luz. La mañana siguiente, el sonido de gritos despertó a la ciudad. Un hombre de barba canosa y mirada serena era arrastrado al centro de la plaza. La gente lo rodeaba profiriéndole insultos. Timoteo y Pablo se acercaron. ¿De qué es culpable?, preguntó el joven a un comerciante. Seguir a este Jesús, respondió el hombre escupiendo al suelo. Dijo que solo Él es el Señor. El acusado fue llevado ante un juez romano. El sol lo golpeaba como una espada. Aún herido, alzó el rostro y declaró: no puedo negar a aquel que me dio nueva vida. Se hizo un silencio denso. Entonces cayó la primera piedra, luego otra y otra. Timoteo se quedó paralizado. El sonido de los golpes resonó como un trueno. La sangre goteaba por las piedras y el aire olía a polvo y miedo. Miró a Pablo esperando que el apóstol gritara, que hiciera algo. Pero Pablo solo inclinó la cabeza sumido en oración. ¿Por qué no lo ayudas?, susurró Timothy con voz temblorosa. Se va a morir. Ya ha vencido Timoteo, respondió Pablo sin abrir los ojos. La muerte no silencia la fe, la dispersa. Las últimas palabras del hombre herido fueron un susurro. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Entonces el cuerpo cayó y el silencio pesó más que los gritos. Cuando el pueblo se dispersó, Timoteo permaneció inmóvil y con el corazón pesado. ¿Es este el futuro?, preguntó en voz baja. ¿Es esto lo que nos espera? Pablo se acercó y le puso la mano en el hombro. Toda fe verdadera sangra antes de florecer. El grano debe morir para dar fruto. Esa noche el joven no pudo dormir. Vio el rostro sonriente del hombre que había fallecido. Sintió el peso del Evangelio como nunca antes. Pablo lo observaba en silencio, respetando el tiempo de su discípulo. Pablo, murmuró Timoteo, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento para quienes lo aman?
Porque es en el sufrimiento que el amor se hace real, respondió el apóstol. Solo quien conoce el dolor entiende el valor de la compasión. Al día siguiente continuaron su viaje. El sendero era angosto, rodeado de rocas y polvo. Timothy guardaba silencio, pero algo nuevo crecía en su interior. Ya no era solo curiosidad, era un fuego que ardía en su interior, el deseo de servir incluso sin comprenderlo todo. Al anochecer se detuvieron cerca de un arroyo. Pablo se lavó las manos y oró en silencio. Timoteo observaba y por primera vez quiso orar de la misma manera. Señor, susurró mirando correr el agua. Si el precio de la verdad es el dolor, dame la fuerza para no huir de él. Pablo abrió los ojos y lo miró con ternura. Tu corazón se está moldeando, Timoteo. No temas a las heridas. Son ellas las que te enseñan a amar como Cristo amó. El sol se ponía tras las montañas y el sonido del viento se mezclaba con el murmullo del arroyo. Timoteo sintió una extraña paz, no la ausencia de dolor, sino la certeza de que el dolor podía tener un propósito. Y cuando el cielo se oscureció, comprendió. El Evangelio no era solo un mensaje de esperanza, sino un camino de entrega marcado por la sangre y el perdón. Pablo, ¿puede realmente el amor de Dios nacer de las heridas? Pablo, ¿y si el enemigo no viene con gritos, sino con palabras amables? Preguntó Timoteo con la mirada perdida en las llamas. El apóstol levantó lentamente la mirada y respondió, entonces debemos escuchar más con el corazón que con los oídos, hijo mío. El viento frío soplaba por el camino solitario, levantando polvo y hojas secas. La noche se extendía silenciosa, iluminada únicamente por la fogata. El olor a humo se mezclaba con el de la tierra húmeda. Timoteo observaba a su amo en silencio, intentando comprender la serena fortaleza que mantenía a Pablo firme, incluso después de tanta pérdida. El apóstol escribía algo en un pergamino. El sonido de su pluma rascando la superficie era el único sonido entre ellos. Timoteo se recostó contra la piedra y suspiró. Su cuerpo cansado pedía descanso, pero su mente insistía en recordar al hombre que había sido lapidado días atrás. La imagen regresaba cada vez que cerraba los ojos. De repente se acercaron unos pasos ligeros. Una figura emergió de las sombras portando un bastón y una capa oscura que ondeaba al viento. Que la paz sea contigo, dijo el desconocido cortésmente. Vi el humo y pensé que podría encontrar refugio para pasar la noche. Paulo asintió sin alzar la voz. El camino es largo. Quien busca descanso lo encuentra aquí. El hombre estaba sentado cerca del fuego. Tenía el rostro parcialmente cubierto, pero sus ojos, con un brillo extraño, reflejaban intensamente las llamas. Timothy sintió un ligero escalofrío. He oído hablar de ti, dijo el viajero mirándolo con curiosidad. Del predicador de Tarso y su joven seguidor, Timoteo se enderezó. Entonces, ¿sabes quién es? Sé lo que dicen, respondió el hombre con una sonrisa que parecía ocultar algo. Dicen que habla con sabiduría, pero también dicen que es un hombre peligroso, un hombre que divide corazones. Pablo permaneció en silencio mirando las llamas. Las verdades del cielo siempre dividen, dijo. Con calma, porque pocos quieren escucharlas. El desconocido rió suavemente. Verdades, sí, pero también secretos. No todo lo que se enseña viene del amor, a veces viene del poder. Timoteo lo miró confundido. ¿De qué estás hablando? De tu amo, respondió el hombre mirándolo fijamente. Pablo oculta verdades, joven. Habla de libertad, pero te mantiene atado a su voluntad, cree que viaja por amor, pero muchos dicen que viaja por orgullo. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Timoteo. Miró a Pablo, pero el apóstol permaneció inmóvil como si no hubiera oído nada. Mentira, murmuró el joven. Pablo vive para servir. El viajero sonrió ladeando la cabeza. ¿De verdad crees que alguien puede ser tan puro? Todos los hombres ocultan algo, muchacho,
incluso los que dicen hablar en nombre de Dios. Pablo miró hacia arriba con firmeza y respondió en tono tranquilo. El mal siempre habla despacio para parecer sensato, pero la boca que divide nunca proviene del espíritu. El extraño se levantó, se alisó la capa y antes de irse dijo en voz baja: recuerda, joven, la obediencia ciega puede llevarte al mismo abismo que aquel que te guía, y desapareció entre los árboles. Dejando solo el sonido del viento, Timothy permaneció allí en silencio. Las palabras del hombre resonaron en su mente. Pablo oculta verdades. Todo lo que hace es por amor. Durante un largo rato contempló al maestro. Cada gesto, cada silencio, cada oración parecía diferente. Ahora, a la mañana siguiente continuaron su viaje. El sol salía lentamente tiñendo de oro el camino de piedra. Pablo caminaba delante y Timoteo lo seguía con pasos inseguros. Quería confiar, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Al mediodía se detuvieron a descansar cerca de un arroyo. Pablo se arrodilló y ayudó a un hombre herido que pedía ayuda a gritos al borde del camino. Rasgó un trozo de su manto y le vendó el brazo, ofreciéndole también la última gota de agua de su cantimplora. Timoteo observaba en silencio. ¿Por qué haces esto?, preguntó después de un rato. ¿No conoces a este hombre? Pablo sonrió. Precisamente por eso, amar a quienes conocemos es fácil. Amar a quienes no conocemos es lo que nos hace como Cristo. Esas palabras atravesaron el corazón del joven como flechas. La imagen del desconocido de la noche anterior aún rondaba su mente, pero ahora se confundía con la escena que tenía ante sí. Pablo arrodillado, sirviendo con ternura a alguien que no tenía nada que ofrecer a cambio. Cuando reanudaron su caminata, el sol ya se ponía y el aire comenzaba a refrescar. Pablo caminaba en silencio, rezando en su mente. Timoteo lo observaba aún luchando con la voz interior que lo atormentaba. Esa noche acamparon de nuevo. El fuego iluminó sus rostros cansados. Timothy intentó orar, pero no le salían las palabras. Recordó la visita inesperada, las frases susurradas y las dudas que habían surgido. Miró a Pablo durmiendo con el rostro sereno y la respiración ligera y pensó: ¿cómo puede alguien estar tan sereno después de todo? Las llamas se apagaron, proyectando sombras danzantes sobre las piedras. El viento sopló con fuerza y el joven cerró los ojos. En su interior se libraba una batalla silenciosa. La duda no gritó. No hizo ningún ruido, simplemente se instaló en su interior un susurro suave y constante hasta que el sonido de sus oraciones se cayó. Señor, ¿y si el silencio es señal de que la fe se está desvaneciendo? Pablo, ¿qué pasaría si un día la fe arde por fuera, pero muere por dentro?, preguntó Timoteo, mirando las brasas que aún brillaban al amanecer. El apóstol lo observó con ternura. Entonces, es hora de dejar que Dios reavive el fuego, hijo mío. Ningún corazón es demasiado gris para que el Espíritu no sople sobre él. El camino era largo y silencioso. El grupo misionero avanzaba lentamente entre las colinas rocosas de Cilicia. El aire era seco y el sol implacable. Pablo caminaba adelante con paso firme mientras Timoteo caminaba a su lado. Demás un hombre de voz tranquila y mirada inquieta. Desde que se unió a la caravana, Demás se había ganado la confianza de todos. Era hábil con las palabras y siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero había algo en su mirada que Timothy no comprendía, una mezcla de cansancio y ambición. El camino es duro, dijo Demás rompiendo el silencio. A veces me pregunto si vale la pena todo el sacrificio. Vale la pena, respondió Timoteo. Pablo dice que el precio es alto, pero la recompensa es eterna. El hombre rió levemente. Recompensa. Todavía no he visto nada más que polvo y hambre. Timoteo permaneció en silencio. Él también se sentía cansado a veces. Pero la fe de Pablo siempre lo impulsaba.
Aún así, las palabras de demás lo inquietaban. Esa tarde llegaron a un pequeño pueblo romano. La gente los miraba con recelo. Predicadores como ellos no eran bien recibidos. Hablaban de un rey invisible, lo que a César le sonaba a rebelión. Pablo les pidió que descansaran esa noche. Mañana partiremos hacia el norte, dijo. El espíritu tiene prisa y nosotros también debemos hacerlo. Mientras los demás preparaban el campamento, Demás se fue diciendo que iba a buscar agua. Tardó más de lo esperado. Al regresar tenía el rostro pálido y la mirada perdida. ¿Está todo bien?, preguntó Timothy. Sí, solo me perdí por un momento, respondió el hombre mirando hacia otro lado. Más tarde, mientras todos dormían, Timothy se despertó con un sonido lejano, pasos apresurados y el ruido de cascos. Saltó sobresaltado. Las antorchas brillaban entre los árboles. Los soldados romanos rodeaban el campamento. En nombre del imperio. Que nadie se mueva, gritó el comandante. El grupo se despertó sobresaltado. Pablo permaneció de pie tranquilamente mientras los guardias registraban sus pertenencias. Un soldado sacó un pergamino con nombres escritos. El de Paulo estaba entre ellos. Timoteo se quedó paralizado. ¿Cómo podrían saberlo? Y pensó. Entonces, detrás de los soldados apareció una figura. Era además, la misma sonrisa amable. Ahora parecía fría y vacía. Lo siento, dijo con la voz entrecortada. Solo quería vivir en paz. Prometieron dejarme ir. Timothy sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Nos traicionaste? Después de todo lo que Paul hizo por ti, Demás apartó la mirada. Estoy cansado de correr. No quiero morir por algo que ya ni siquiera entiendo. Los soldados ataron a Pablo, pero el apóstol no se resistió. Había un brillo extraño en sus ojos, una serenidad que nadie allí comprendía. No le hagas daño, gritó Timoteo. Pablo lo miró y simplemente le dijo, tranquiliza tu corazón. El evangelio no muere con cadenas. Después de unas horas, los soldados se marcharon tomando prisioneros al apóstol y a otros 2 hermanos. Timoteo y los demás se escondieron entre las rocas hasta el amanecer. Al salir el sol, reinó el silencio. El grupo se reunió abatido. Algunos querían huir, otros lloraban. La desconfianza se extendió como el humo. Ya nadie sabía en quién confiar. Timoteo miró los rostros a su alrededor y vio miedo en todos. Parecía uno de nosotros, murmuró uno. De los hombres. Y aún así nos traicionó. Pablo, incluso encadenado, había oído todo antes de partir y había dejado una última frase grabada en la memoria de Timoteo. No todos los que caminan con nosotros caminan con el mismo corazón. Estas palabras resonaron en la mente del joven mientras recogía los restos del campamento. El terreno parecía inestable, el futuro incierto, si incluso los compañeros podían traicionar quien quedaba digno de confianza. Al anochecer, Timothy se sentó solo junto a las brasas moribundas. El viento soplaba con fuerza y el fuego, antes vibrante, apenas se mantenía vivo. Miró al cielo e intentó rezar, pero no le salían las palabras. Señor, ¿por qué el mal siempre parece llegar más rápido que la fidelidad? Susurró. El crepitar de las últimas llamas fue su única respuesta. En su pecho se abrió un vacío, no de miedo, sino de decepción. El camino de la fe resultó ser más difícil de lo que había imaginado. Al caer la noche, arrojó las últimas ramitas a las llamas. El fuego se elevó iluminando su rostro cansado, pero por dentro la luz parecía tenue, como una lámpara a punto de apagarse. El viento sopló de nuevo, esparciendo chispas por el aire. Y Timoteo se dio cuenta de que la llama más difícil de mantener encendida no era el fuego en sí, sino la llama de la fe. El fuego ardía alto, pero dentro de mí la fe ardía débilmente. Señor,
¿qué pasa si no estoy listo para vivir lo que predico?, preguntó Timoteo en voz baja. Mientras el viento avivaba las brasas del fuego. Pablo levantó la vista con expresión tranquila y respondió, ninguno de nosotros está listo al principio, hijo mío. Es el camino Él, que nos va formando hasta que encajamos en el propósito que Dios nos da. La noche era fría, la luna casi llena se reflejaba en las rocas del desierto. Alrededor de la fogata, el grupo descansaba tras un largo día de viaje. La llama proyectaba sombras vacilantes sobre sus rostros cansados. El aire olía a humo y polvo. Timothy se sentó cerca de Paul, quien se calentaba las manos en silencio junto al fuego. El joven aún sentía el peso de los últimos días. La traición de Demas había dejado heridas que el tiempo no había sanado. Desde entonces, una pregunta lo atormentaba. ¿Realmente valía la pena sufrir tanto? Paul comenzó vacilante. Hablas de alegría en medio del dolor, pero honestamente todavía no lo entiendo. El apóstol contempló pensativo el fuego, luego se quitó la capa, dejando al descubierto las cicatrices en sus brazos y hombros. La luz de las llamas se reflejaba en su piel cicatrizada. Cada uno de estos, dijo señalando con calma, tiene una historia. Timoteo permaneció en silencio con la mirada fija en las heridas. Algunas parecían viejas, otras aún rojas. Esto, continuó Pablo tocándole el hombro. Fue en Filipos. Me arrestaron por proclamar el nombre de Jesús. Me azotaron, pero en esa prisión nació un himno. Cantamos y la tierra tembló. La libertad llegó al amanecer. Giró el brazo y mostró otra cicatriz más profunda. Aquí fue en Listra, tu tierra natal. Me creían muerto, pero Dios me resucitó. Y volví a predicar en el mismo lugar donde intentaron matarme. Y con una leve sonrisa señaló una marca que tenía en la espalda. Esto fue en Corinto. Huimos toda la noche con los pies sangrando, pero el evangelio les llegó. Timoteo escuchaba en silencio. El fuego crepitaba y surgían chispas, como danzando al ritmo de los recuerdos. El joven bajó la cabeza, sintiéndose pequeño ante tanta dedicación. ¿Valió la pena, Paulo?, preguntó en un susurro. Todo ese dolor, esas huidas, esas heridas. El apóstol lo miró y sonrió. Una sonrisa que mezclaba ternura y convicción. Está bien, Timoteo, porque el dolor pasa, pero el amor deja una cicatriz eterna. Esas palabras cayeron sobre el corazón del joven como lluvia en tierra firme. Respiró hondo, intentando asimilar lo que sentía. Por un instante, todo a su alrededor pareció quedar en silencio. El viento, el fuego, incluso sus pensamientos. ¿Y no tienes miedo?, preguntó aún más tranquilamente. Pablo respondió sin dudar, sí, lo creo. Pero el temor también le sirve a Dios. Me recuerda que soy débil y que es en la debilidad donde su poder se perfecciona. Entonces el apóstol se inclinó, tomó una ramita y dibujó un pequeño pez en la arena. ¿Sabes qué es eso?, preguntó. El símbolo de los que siguen a Cristo, respondió Timoteo. Exactamente. Cada vez que veo este cartel, recuerdo que no estoy solo. Hay hermanos y hermanas que sufren en todo el mundo y el mismo Dios que los sostiene también me sostiene a mí. El fuego crepitaba con fuerza, proyectando una luz dorada sobre las piedras. Timothy sintió una opresión en el pecho. Todo lo que decía Paul tenía sentido, pero algo aún temblaba en su interior. Un miedo silencioso, una duda oculta. Deseaba tener el mismo coraje, pero no sabía si podría. Paul pareció darse cuenta. Hijo, dijo en voz baja, el coraje no es la ausencia de miedo. Es elegir el amor incluso cuando el miedo está presente. ¿Qué pasa si fallo?, preguntó el joven mirando al suelo. Entonces Dios te levantará como me levantó a mí. Él no busca héroes. Timoteo busca corazones dispuestos.
El viento sopló con más fuerza inclinando el fuego. Las llamas iluminaron el rostro del apóstol, revelando paz en medio de las cicatrices. Timoteo permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Su corazón se sentía dividido. Una parte quería irse y experimentar el mismo amor. Otra parte quería quedarse donde estaba más seguro. Pablo extendió la mano y agarró el hombro del discípulo. Algún día lo entenderás. El dolor es el precio de la eternidad y cada lágrima que cae por amor a Cristo se cuenta como un tesoro en el cielo. Timoteo asintió, pero el nudo en la garganta le impidió responder. Miró a su maestro, un hombre frágil y lleno de cicatrices, pero con la expresión de quien ha visto el cielo mismo, y se avergonzó de su propia inseguridad. Durante un largo rato permaneció contemplando las llamas. Las cicatrices de Pablo brillaban a la luz del fuego como medallas silenciosas de una guerra santa. Y fue allí, al borde de ese fuego, que algo cambió en su interior. Ya no era el miedo a la muerte lo que lo atormentaba, era el miedo a desperdiciar su vida. La luna se elevó y el frío arreció. Poe se levantó, se cubrió las cicatrices con su capa y simplemente dijo: descansemos. Mañana el viaje continúa. Timoteo permaneció inmóvil, contemplando el fuego que se consumía lentamente. La llama titilaba, reflejándose en sus ojos. En ese momento comprendió una verdad que permanecería con él para siempre. La fe no solo se prueba cuando uno muere por Cristo, sino cuando uno elige vivir para Él cada día. Pablo, ¿qué pasa si miedo no es de morir, sino de no saber vivir para Cristo? Pablo, ¿alguna vez has tenido miedo de descubrir algo sobre ti mismo?, preguntó Timothy, rompiendo el silencio del camino. Todos tenemos un pasado, hijo mío, respondió el apóstol, ajustándose la capa. Lo que cambia es lo que dejamos que el pasado nos haga. Encadenarnos o enseñarnos. El sol comenzaba a ponerse sobre el valle. El sendero era estrecho y polvoriento, bordeando pequeñas casas de piedra. Habían viajado durante días, hasta llegar a una aldea olvidada, donde esperaban encontrar refugio para pasar la noche. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo del suelo y mezclando el aroma a trigo seco y humo de leña. El pueblo era pobre pero acogedor. Los niños corrían entre los animales y un anciano sentado cerca de la entrada observaba atentamente a los viajeros. Tenía el rostro arrugado, ojos pequeños y manos ligeramente temblorosas. Cuando Pablo se acercó, el hombre levantó la vista. Bienvenidos, dijo con voz ronca. Hoy que anuncian un nuevo camino. El camino del Nazareno es el camino de la vida, respondió Pablo con calma. Y está abierto a todos. El anciano asintió, pero su mirada se posó en Timothy. Se hizo un silencio incómodo. Tú, murmuró. Me suena tu cara. Timoteo frunció el ceño. No. Creo que nos conozcamos, señor. El anciano se apoyó en su bastón. Quizás yo no, pero conocí a un hombre con tus ojos, un griego llamado Nicandro. Timoteo sintió que se le congelaba el cuerpo. Nicandro. Así se llamaba mi padre. Así es, dijo el anciano, suspirando. Estuvo en estas tierras hace muchos años. Pablo observó en silencio, mientras Timoteo se acercaba. ¿Lo conocías bien?, preguntó el joven con una mezcla de esperanza y miedo. Lo conocí, respondió el anciano con tristeza. Tu padre era fuerte e inteligente, pero también despiadado. Sirvió a los romanos, persiguiendo a judíos y seguidores del camino. Muchos de sus hermanos murieron por sus órdenes.
Las palabras cayeron como piedras. A Timothy se le encogió el corazón. Retrocedió un paso como si el suelo lo traicionara. No puede ser, murmuró. Mi padre era un hombre honorable. Sí, lo fue, respondió el anciano. Pero el mundo llama honor a lo que Dios llama ceguera. Pablo puso su mano sobre el hombro del discípulo tratando de contener la agitación que crecía en sus ojos. A veces la verdad nos encuentra cuando ya no estamos preparados para escucharla, dijo el apóstol. Pero siempre es mejor ser herido por la verdad que consolado por una mentira. Timoteo respiró hondo, pero aún así las lágrimas brotaron. Desde pequeño su madre había hablado poco de su padre. Solo decía que era un hombre distante, consumido por otra fe. Ahora el vacío cobraba forma, la vergüenza lo cubría como una sombra. ¿Así que ya está?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Es la sangre que corre por mis venas la de un acosador? El anciano bajó la cabeza. Lo fue, pero la sangre no decide quién serás. El arrepentimiento te transforma profundamente. Esa noche cayó pesadamente sobre el campamento. Timoteo no podía comer ni hablar. Se sentó junto al fuego contemplando las llamas sin verlas realmente. Pablo se acercó trayendo consigo el mismo silencio. Hijo, no te culpes por lo que no hiciste, dijo el apóstol. Cada hombre tiene su propia historia ante Dios. ¿Y si mi sangre lleva su error?, preguntó Timoteo. Y si heredé lo que él era, lo que heredamos de la carne puede ser sanado por el Espíritu, respondió Pablo. La gracia de Dios es más profunda que cualquier culpa. El viento soplaba con fuerza, haciendo danzar el fuego. Timothy recordó las cicatrices de Paul y todo lo que habían pasado. Aún así, el peso dentro de él era demasiado grande. Se sentía avergonzado de sí mismo, como si su fe se hubiera visto manchada por algo que nunca había elegido. Nunca te odié, Paulo. Solo quería entender, dijo el joven. Ahora ya no sé qué sentir. Entiende esto, dijo el apóstol mirándolo fijamente. Ningún pasado es tan grande como para borrar el llamado de Dios. Fuiste elegido no por la sangre que llevas, sino por el corazón que ofreces. Timoteo inclinó la cabeza con lágrimas corriendo por su rostro. Pablo se levantó, echó leña al fuego y miró al cielo. Cuando Jesús eligió a Saulo, el perseguidor, demostró que no hay mancha, que el amor no pueda lavar. Y si Dios me hizo esto a mí, puede hacérselo a cualquiera. Incluso al hijo de Nicandro. Las palabras de Pablo calaron hondo, pero el consuelo aún parecía lejano. Timoteo miró fijamente el fuego, las llamas reflejándose en sus ojos. Se sentía dividido, mitad discípulo, mitad heredero de un hombre que había luchado contra el Dios al que ahora servía. El anciano del pueblo los observaba desde lejos como si presenciara la apertura de una herida. Se acercó y le entregó a Timothy una piedra pequeña y lisa. Tu padre me dio esto, dijo. Fue una señal de paz que nunca se materializó. Quizás ahora te pertenezca. Timoteo cerró la mano sobre la piedra. El simple gesto pesaba más que el mundo. Miró a Pablo e intentó sonreír, pero su corazón estaba angustiado. ¿Puede Dios usar a alguien que lleva la sangre de quienes lo negaron?, preguntó. Dios usa incluso las cenizas para encender nuevas llamas, respondió el apóstol. El joven asintió, pero las palabras del maestro no disiparon la duda que lo atormentaba. La noche avanzaba y el fuego se extinguía. Lentamente. Las brasas proyectaban pequeñas luces sobre sus rostros cansados. Timoteo miró al cielo buscando entre las estrellas una respuesta que el silencio no le ofrecía. Tocó la pequeña piedra en su mano, sintiendo el peso de su herencia y el vacío de su alma. La última llama de la hoguera fue extinguida por el viento. En la oscuridad solo la voz de Timothy rompió el silencio, temblorosa, sincera y llena de miedo. Pablo, si la sangre de mi padre es de un perseguidor, ¿puede Dios morar en mí? Pablo, ¿qué pasa si hay alguien entre nosotros que no sirve al mismo Dios?
Preguntó Timoteo mientras caminaban bajo el sol poniente por un camino polvoriento y silencioso. El apóstol miró al horizonte, donde el cielo ya se tiñe de rojo. El mal se revela a su debido tiempo, hijo mío. No en el impulso del corazón. Los días siguientes fueron duros. Las noticias de los arrestos y traiciones sembraron el miedo entre los hermanos. En cada aldea surgían rumores de espías, hombres que fingían seguir el Evangelio, pero trabajaban en secreto para los romanos. Las reuniones empezaron a fallar. Los mensajes no llegaban a su destino. Los hermanos que debían reunirse con Pablo en ciertas ciudades nunca aparecieron. El grupo antes unido ahora se movía en silencio con miradas recelosas. Timoteo sentía un peso en el pecho. Cada rostro parecía ocultar algo, cada gesto un secreto. Las noches eran las peores. El sonido del viento entre los árboles parecía pasos y las sombras danzaban como si tuvieran oídos. Esa tarde llegaron a un pequeño pueblo llamado Troas. Allí se encontrarían con hermanos que los ayudarían a continuar hacia Macedonia. Pablo les indicó que descansaran junto a un río. Mientras él oraba en silencio, Timoteo observaba al grupo. Entre ellos estaba Euterio, un hombre de voz suave y mirada atenta, que se había unido a la misión unas semanas antes. Decía haber sido comerciante y hablaba de Jesús con naturalidad, pero algo en su comportamiento lo hizo sospechar. Era como si cada palabra que decía hubiera sido ensayada. Hermano Euterio, dijo Timoteo acercándose, parece que conoces bien los caminos. El hombre sonrió. Años de comercio, joven. He recorrido tierras que ni siquiera los mapas muestran. ¿Y qué te trajo hasta nosotros? La verdad, respondió con firmeza, y lleva a donde quiera que nos lleve. Timoteo asintió, pero no estaba convencido. Había algo en los ojos del hombre, una frialdad oculta tras la sonrisa. Al caer la noche, Paulo reunió al grupo alrededor de la fogata. Las llamas iluminaron sus rostros cansados. Hermanos, no dejen que el miedo gobierne sus pasos. Y dijo con firmeza: la desconfianza es el campo donde más le gusta sembrar al enemigo. Timoteo bajó la cabeza. Sabía que Pablo también le hablaba. ¿Y si el peligro está dentro del campamento? Pablo, preguntó el joven con cautela. ¿Y si el enemigo ya duerme entre nosotros? El apóstol lo miró largo rato antes de responder: la cizaña crece junto al trigo, Timoteo. Pero quien la arranca demasiado pronto se arriesga a destruir lo bueno. Espera el momento oportuno. El mal se manifiesta. El silencio regresó. El viento soplaba y las llamas proyectaban sombras sobre las piedras. Timoteo intentó calmarse, pero su corazón insistía en latir con fuerza. No era solo miedo, era aprensión. En los días siguientes, todo empezó a ir mal. Un mensajero con provisiones nunca llegó. Un lugar seguro donde debían refugiarse había sido tomado por soldados. Y una carta que Pablo envió a los hermanos de Filipos fue interceptada antes de salir de la ciudad. El apóstol, sin embargo, permaneció sereno. Oraba y predicaba con la misma paz de siempre, como si supiera que todo estaba bajo control, incluso cuando nada parecía estarlo. Pero Timoteo ya no dormía bien. Vigilaba a Euterio constantemente. El hombre parecía siempre despierto, siempre atento, como esperando algo. A veces se alejaba solo por la noche diciendo que iba a rezar, pero regresaba con la mirada perdida y las manos temblorosas. Una mañana temprano, Timoteo decidió seguirlo. La luz de la luna plateaba el camino y los grillos cantaban. Euterio caminó lentamente, mirando a su alrededor hasta que se detuvo tras
Una colina. Timoteo se escondió detrás de un árbol y observó. El hombre sacó algo de su capa, un trozo de pergamino. Dio 3 silbidos cortos y una sombra se acercó. Timothy contuvo la respiración. Era un soldado romano. Aquí está la información, dijo Euterio, entregándole el pergamino. Mañana parten antes del amanecer. Paulo estará con ellos. ¿Y la recompensa?, preguntó el soldado. Solo quiero ser libre cuando los arresten. Al joven se le heló la sangre. Corrió de vuelta al campamento con el corazón palpitante. Encontró a Pablo sentado y despierto como si lo hubiera estado esperando. Lo vi todo, exclamó jadeante. Nos traicionó Pablo. Te entregó a los romanos. El apóstol lo miró con calma. Euterio. Sí, lo oí con mis propios oídos. Tenemos que detenerlo ya. Pablo se levantó lentamente y puso sus manos sobre los hombros del discípulo. Escúchame, Timoteo. El mal siempre se impone, pero la verdad llega a su debido tiempo. Dios revelará lo que se necesita y sabremos qué hacer. Pero ya es el momento, Paulo, insistió el joven. Mañana será demasiado tarde. Entonces, si así es, dijo el apóstol mirando al cielo, hágase la voluntad de Dios, aunque duela. El día amaneció tenso. Euterio fingió normalidad, pero sus ojos evitaron los de Timoteo. El grupo se preparó para partir y Pablo dirigió la oración. En mitad de camino, el lejano sonido de caballos resonó entre las colinas. En cuestión de segundos aparecieron los soldados. Todo sucedió rápidamente. Se gritaron órdenes, se alzaron lanzas y el grupo fue rodeado. Euterio intentó huir, pero uno de los hermanos lo detuvo. Pablo lo miró y el traidor no pudo sostenerle la mirada. ¿Por qué, hermano?, preguntó el apóstol. ¿De qué sirve herir a quien te ama? Euterio lloró. Yo solo quería sobrevivir. Los soldados arrestaron a Pablo y se llevaron a algunos hermanos. Timoteo intentó alcanzarlo, pero otros discípulos lo detuvieron. Se levantó polvo y resonó el sonido de cadenas. Horas después solo quedaba el silencio. El campamento estaba vacío, el fuego extinguido, el miedo disipado. Timothy cayó de rodillas exhausto, mirando las huellas de cascos en el suelo. Todo lo que Pablo había dicho se había cumplido. El mal había sido revelado, pero el tiempo para detenerlo había pasado. El joven se cubrió la cara con las manos, sintiendo el peso de la pérdida y la culpa. Pablo. Y cuando se revela la verdad, pero ya es demasiado tarde para prevenir la herida. ¿Cómo puedes seguir luchando cuando tu corazón está cansado?, Pablo preguntó. Timoteo, mirando al horizonte, mientras el viento helado le golpeaba el rostro. El apóstol, encadenado y con el cuerpo encorvado por la edad y los azotes, respondió serenamente. La lucha de la fe, hijo mío, no la ganan los fuertes, sino los que permanecen en pie. Cuando el mundo entero se arrodilla, Roma se alzaba ante ellos, fría, majestuosa y despiadada. Las anchas calles estaban llenas de soldados, esclavos y carros. En lo alto, el palacio de César brillaba como el oro bajo el sol de la tarde, pero ese resplandor ocultaba la oscuridad. Para los seguidores de Cristo, Roma era un lugar de temor y ahora también era el cautiverio de Pablo. El apóstol había sido llevado bajo fuerte custodia. Timoteo lo seguía a distancia entre la multitud. Su corazón le dolía a cada paso. Las cadenas que aprisionaban a Pablo parecían también atar su esperanza. Donde quiera que iban se oía el murmullo de la gente.
Ahí va el predicador del Nazareno, el hombre que desafía al César. Timoteo intentó acercarse, pero los guardias lo empujaron. «Vuelve a tu casa, joven», gritó uno de ellos. «Este hombre ahora pertenece a Roma. Él es de Dios», respondió Timoteo con voz temblorosa pero firme. El soldado se limitó a reír y continuó con el grupo. Timoteo se quedó quieto viendo a su amo desaparecer tras las murallas de la ciudad. Se sintió pequeño, inútil y más solo que nunca. Durante días intentó conseguir noticias. Buscó cristianos escondidos en casas, callejones y catacumbas, pero todos hablaban en susurros por miedo. «Están arrestando a todos», dijo una mujer entregándole un trozo de pan. «Roma quiere silenciar la fe, ¿y a Paul? ¿Dónde lo tienen? Dicen que está en una prisión cerca del Tíber, pero nadie puede llegar allí». Las noches eran largas. Timothy dormía poco y soñaba con el pasado, los caminos recorridos, las conversaciones junto al fuego, las lágrimas y las risas. Recordó la mirada de Paul, firme, llena de esperanza, incluso en medio del dolor. Un día, mientras caminaba por los callejones, se le acercó un mensajero. «¿Buscas a Timoteo?», preguntó el hombre sudoroso y sin aliento. «Tengo algo para ti». De sus manos callosas, Timoteo recibió un pequeño rollo de pergamino. Reconoció la letra al instante, era de Pablo. Le temblaban las manos al abrirlo. Las palabras parecían vivas, llenas de paz y despedida. «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia, la cual me entregará el Señor, juez justo en aquel día». Los ojos de Timothy se llenaron de lágrimas. Cada frase era como un golpe en el pecho y, al mismo tiempo, un abrazo reconfortante. «Él sabía», murmuró el joven. Sabía que el fin estaba cerca. Al anochecer logró acercarse a la prisión. Los muros eran altos y estaban cubiertos de musgo. Los guardias vigilaban cada entrada. El viento traía olor a hierro y un silencio denso, como si el aire mismo evitara hacer ruido. Timoteo se arrodilló afuera apoyando la cabeza contra la fría pared. «Maestro. Estoy aquí», susurró. «Debería estar con usted». Del otro lado no hubo respuesta, solo el lejano sonido de cadenas y un canto suave, apenas audible. Era la voz de Pablo cantando suavemente un antiguo salmo. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno». Las lágrimas corrían por el rostro de Timothy. Se sentó en la tierra húmeda y permaneció allí hasta el amanecer. Al día siguiente, un rumor se extendió por las calles de Roma. Pablo sería juzgado ante Nerón. Algunos decían que el apóstol se enfrentaría a la espada. Otros decían que lo mantendrían preso hasta su muerte. Nadie lo sabía con certeza. Lo que todos sabían era que su fe no sería silenciada. Timoteo intentó todo para entrar. Buscó guardias, ofreció monedas y mendigó. «Solo es un anciano», les dijo a los soldados, «déjenme verlo una última vez». Pero las puertas permanecieron cerradas, las miradas frías. La ciudad parecía sorda al dolor. Sin nada que hacer, buscó refugio en una casa de hermanos escondidos. Allí oró: «Señor, si es tu voluntad llevármelo, que pueda aprender a vivir con lo que Él me enseñó». Esa noche el lejano sonido de una trompeta llegó desde la fortaleza. El cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia. Timothy sintió que se le encogía el corazón sin saber por qué. Y entonces el silencio cayó sobre Roma. Un silencio denso, casi sagrado. Horas más tarde, un hermano entró apresuradamente con él. Rostro demacrado.
Se acabó, dijo simplemente. Paul ha sido entregado. El mundo pareció detenerse. Timoteo se levantó lentamente temblando. Caminó sin rumbo por la calle sobre los adoquines mojados de la ciudad. Las voces a su alrededor sonaban distantes. Recordó la sonrisa de su amo, las heridas en sus manos, las palabras sobre él. Amor que nunca muere. Caminó hasta la orilla del río Tíber. El viento frío le azotaba a él. Rostro y las lágrimas se mezclaban con la lluvia. De su capa sacó el pequeño pergamino y lo leyó de nuevo como si intentara oír la voz de Pablo a través de las cartas. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, dobló el pergamino con cuidado y lo apretó contra su pecho. El silencio de la ciudad parecía gritarle en su interior. Se sentía vacío, pero también desafiado, como si la misión ahora fuera suya. El sol empezó a salir tiñendo de rojo el cielo. Roma despertaba, indiferente a la pérdida de un hombre que había cambiado el mundo. Timoteo miraba al horizonte con el rostro empapado de lágrimas y rocío. Pablo, siempre decías que las palabras pueden ser de vida o muerte. ¿Cómo sabemos si lo que leemos viene de Dios y no de nuestro corazón? Preguntó Timoteo con la mirada fija en el antiguo pergamino que sostenía en sus manos. El viento se colaba por las grietas de la pequeña casa donde se refugiaba, trayendo consigo el olor de la lluvia que caía afuera. Las paredes sencillas y el techo de paja no lo protegían del frío, pero lo que más lo hacía tiritar no era el clima, sino lo que acababa de encontrar. Tras la muerte de Pablo, Timoteo permaneció en Efeso custodiando las cartas y los registros del apóstol. Sus hermanos le habían encomendado la misión de preservar todo lo que el maestro había escrito. Durante semanas leyó cada línea con atención y entre lágrimas. Eran palabras de consuelo, de fe, de esperanza. Pero esa noche, entre los rollos de pergamino antiguo y el polvo acumulado, algo diferente captó su atención. Un pequeño pergamino guardado en un rincón del arca estaba envuelto en lino desgastado. No tenía sello ni título, solo la letra firme que reconocería en cualquier lugar, la de Pablo. Con manos temblorosas desató la cinta y desenrolló el pergamino. Las primeras palabras lo dejaron sin aliento. El hijo del error será prueba de amor. Lo leyó de nuevo. Y otra vez el significado pareció escapársele entre los dedos. Las palabras le impactaron de forma extraña, como si le hablaran directamente. El hijo del error, murmuró. ¿Qué clase de amor es este que nace del error? La lluvia arreció golpeando el techo. Timoteo se sentó en el suelo, rodeado de pergaminos y fragmentos. La luz de la lámpara titiló. En su interior una agitación crecía. ¿Hablaba Pablo de algo futuro? ¿De una profecía? ¿O se refería a sí mismo? Recordó la conversación con el anciano del pueblo cuando se enteró de que su padre Nicandro había perseguido a los cristianos. Desde entonces la culpa lo había perseguido como una sombra. El hijo del error será la prueba del amor. ¿Y si Pablo lo hubiera sabido todo y si? Esas palabras se referían a él, el hijo de un perseguidor que intentaba demostrar su fe. Siguiendo el camino de Cristo, su corazón se aceleró, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Paulo, ¿por qué escribiste eso?, murmuró. ¿Querías advertirme o ponerme a prueba? Su mente lo traicionó con recuerdos. La voz del apóstol, serena y firme, parecía resonar en su interior. La gracia es más profunda que la sangre. Pero ahora esas palabras sonaban distantes, casi frágiles. Abrió el pergamino de nuevo y continuó leyendo.
La escritura era clara, pero el mensaje era confuso. Hablaba de un tiempo de engaño y de hijos que dudarían de su herencia, de corazones que se herirían al intentar agradar a Dios. Timoteo apretó el pergamino contra su pecho y cerró los ojos. Señor, ¿por qué me dejaste leer esto hoy? Pasaron las horas, la lluvia paró, pero el viento continuó. La llama de la lámpara se apagó, dejando la habitación a oscuras. Timoteo volvió a encenderla, intentando controlar su respiración. Las sombras en las paredes parecían moverse y el sonido del viento sonaba como voces antiguas. De repente alguien llamó a la puerta. 3 golpes cortos. Timothy se sobresaltó, agarró el pergamino y lo escondió bajo su capa. ¿Quién está ahí?, y preguntó con voz temblorosa. Soy yo, hermano Eutiquio, respondió una voz tranquila. Los hermanos preguntan por noticias. Timoteo abrió la puerta. Era un joven de la comunidad local con rostro sincero y mirada preocupada. Te necesitamos, dijo el joven. Las iglesias están confundidas. Muchos falsos maestros han usado el nombre de Pablo para difundir mentiras. Dicen que predicó a otro Cristo y algunos han empezado a dudar de su fe. Esas palabras lo golpearon como un rayo. ¿Otro Cristo?, preguntó incrédulo. Sí, respondió Eutiquio. Dicen que Pablo habló de un hijo del error que surgiría entre los fieles. Timoteo sintió que se le helaba la sangre, el pergamino, la sentencia, el peso, todo encajaba fatalmente. ¿Alguien sabe dónde encontraron esto?, preguntó. No, hermano, pero se corre la voz y la gente tiene miedo. Cuando el joven se fue, Timothy cerró la puerta con llave y se sentó frente al fuego. Sacó el pergamino debajo de su capa y lo abrió. Las letras parecían más vívidas que antes, como si el papel vibrara. El hijo del error será prueba de amor, murmuró para sí mismo. ¿Y si el error soy yo? Las lágrimas caían sin que se diera cuenta. El miedo se mezclaba con la culpa. Había entregado su vida al servicio de Dios, pero ahora esa sentencia lo hacía parecer todo una mentira. ¿Había previsto Pablo la caída de su discípulo? Se levantó y caminó hacia la ventana. La luna iluminaba las colinas y el silencio de la noche parecía responder con indiferencia. Pablo, amo, susurró, ¿qué querías decirme? Por un momento, creyó oír su voz suave y firme, como en los viejos tiempos. La duda es el campo donde florece la fe. Timoteo, no le tengas miedo. Se giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. El fuego titilaba débilmente y el viento había empezado a soplar de nuevo por las grietas. Timothy respiró hondo y volvió a mirar el pergamino. Las letras parecían más oscuras. Ahora, como si ocultaran algo entre líneas. La acercó a la llama para ver mejor y por un instante creyó ver su propio reflejo en la tinta oscura. Un reflejo cansado, desgarrado y temeroso. Señor, susurró apoyando la frente en el pergamino. Si soy hijo del error, enséñame a hacer también prueba de tu amor. El fuego crepitó con fuerza y el viento extinguió de repente la llama. Timoteo permaneció en la oscuridad con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas que no podía responder. En el silencio de la noche, solo una certeza lo acompañaba. Había algo en las palabras de Pablo que aún no entendía. Y tal vez cuando lo entendiera ya sería demasiado tarde. Entre las líneas antiguas vi el reflejo de mi propio miedo. Pablo, ¿de verdad creíste que Dios seguía ahí incluso cuando todos lo habían abandonado?
Preguntó Timoteo con la voz entrecortada y el rostro mojado por la lluvia. Implacable. El apóstol sonrió con ternura, aunque el frío de la prisión le endurecía los labios. Hijo, Dios nunca se va. Es el hombre que a veces se esconde. Las calles de Roma estaban silenciosas en aquella mañana gris. Timoteo corría por los callejones húmedos, con el corazón latiéndole con fuerza. Tras días intentándolo, por fin había obtenido permiso para ver a su amo por última vez. El olor a hierro y humedad impregnaba el aire. Los soldados lo observaban con recelo y cada paso sonaba como una despedida. La prisión de Pablo era un agujero oscuro en las entrañas de Roma, un sótano frío, húmedo y casi sin luz. Las paredes de piedra estaban cubiertas de moho y solo una pequeña lámpara iluminaba el rincón donde el apóstol estaba sentado con las manos encadenadas y el cuerpo encorvado, pero con el rostro sereno. Al entrar Timothy, el sonido de las cadenas resonó más fuerte que el viento. Por un momento se detuvo incapaz de hablar. El amo, al verlo, levantó la vista y sonrió. Sabía que vendrías. El amor siempre encuentra un camino, incluso cuando las puertas se cierran. Timothy se acercó, se arrodilló a su lado y le tomó las manos. Las marcas de los grilletes estaban profundamente grabadas en su piel, pero había serenidad en su mirada. Intenté llevar ayuda, dijo el joven, pero Roma ya no escucha. Quieren silenciar la voz de la fe, que se callen entonces mis palabras. Respondió Pablo con suavidad. Pero nunca silenciarán el eco del Evangelio que ya ha salido de estas paredes. El viento se colaba por las grietas, haciendo que la llama de la lámpara oscilara. Timoteo apretó las manos de su amo, intentando retener el calor que escapaba. ¿Por qué no huiste cuando tuviste la oportunidad?, preguntó. Habría regresado. Habríamos empezado de cero en otra tierra. Porque mi camino termina aquí. Hijo, respondió Pablo. No huí cuando me llamaron a predicar. No huiré ahora que me llaman a morir. Las lágrimas corrían por los ojos de Timothy. Quería ser fuerte, pero sentía que el corazón se le rompía en el pecho. Siempre decías que Cristo da sentido al dolor, dijo ella apoyando. Pero, ¿qué pasa si no soporto su ausencia? Pablo sonrió con compasión. No toda la sangre condena, ni todo el dolor es castigo. A veces el dolor es simplemente la forma en que el amor arraiga. El silencio llenó la habitación. El sonido de las gotas cayendo de las paredes se mezclaba con la respiración entrecortada del apóstol. Timoteo recordó los caminos que habían recorrido, las hogueras, las oraciones, todo. Parecía tan lejano, pero tan presente. Escucha, Timoteo, dijo Pablo en voz más baja, no dejes que el miedo apague lo que hemos avivado juntos. El mundo cambiará muchas veces, pero la verdad de Cristo nunca cambia. ¿Y si fracaso, Pablo? ¿Y si me pierdo en él? ¿Camino?, preguntó el joven intentando contener las lágrimas. Entonces, regresa a la cruz, respondió el apóstol. Es el punto donde se reencuentran todos los perdidos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Timoteo miró a su maestro y no vio a un hombre derrotado, sino a un vencedor, alguien que había convertido el sufrimiento en testimonio. Pablo levantó la vista y continuó. Recuerda, hijo, eres lo que Cristo escribe en ti, no lo que el mundo intenta borrar. La sangre que te dio vida es la de un pecador. Sí, pero el espíritu que te guía es el del Salvador. Las palabras resonaron en los muros de piedra como un himno. Timoteo inclinó la cabeza llorando en silencio.
Pablo le tocó el hombro con mano temblorosa. No llores por mí, dijo. El cuerpo se va, pero la fe sigue caminando con los pies de los que quedan. Un guardia apareció en la puerta anunciando el fin de la visita. Timoteo se levantó lentamente, pero no podía soltar las manos del maestro. Volveré mañana, dijo con un esfuerzo de esperanza. Pablo sonrió. Mañana, quizá esté donde no haya cárceles ni lágrimas. El guardia se acercó y las cadenas tintinearon al arrastrar al apóstol hacia el rincón. Timoteo quiso decir algo, pero le falló la voz. Se quedó allí, observando mientras Pablo alzaba la vista al cielo y murmuraba una oración. Señor, protege a tu siervo y fortalece a mi hijo en la fe. Que predique el amor donde el odio intenta reinar. Las puertas empezaron a cerrarse, la luz de la lámpara titiló y la sombra de los barrotes cubrió el suelo como una cruz. Timoteo retrocedió un paso con el corazón encogido. Pablo gritó, no sé si podré seguir. El apóstol lo miró una última vez y respondió con voz tranquila. Entonces, no continúes. Solo confía. La fe no se mide por los pasos, sino por la dirección. Las cadenas volvieron a resonar y el guardia cerró la celda. El sonido del hierro resonó en las paredes como el fin de una era. Timoteo se quedó quieto, mirando la puerta de hierro que ahora lo separaba de su amo. Dentro reinaba el silencio, roto solo por el viento que se colaba por las rendijas y apagaba gradualmente la luz de la lámpara. En ese momento, el joven se dio cuenta de que el silencio también podía enseñar más que cualquier palabra, más que cualquier sermón. Pablo, ¿sabré escuchar a Dios cuando no dice nada?, preguntó Timoteo con el corazón aún hecho pedazos y el rostro surcado de lágrimas. El anciano apóstol, ya entre rejas, respondió con calma. Cuando Dios calla, hijo mío, es porque el sonido de la fe debe hablar más fuerte. Estas fueron las últimas palabras de Pablo antes de que los barrotes de la prisión se cerraran entre ellos. Días después, Roma quedó en silencio. La noticia corrió como la pólvora. El apóstol había sido ejecutado. Timoteo, desconsolado, permaneció en la ciudad recopilando los escritos y recuerdos del maestro. Caminó por las calles sombrías, con la mirada perdida entre el dolor y la añoranza. Una tarde, mientras buscaba refugio en una pequeña casa de hermanos escondidos, llamaron a la puerta. Un hombre de aspecto demacrado, con una capa rasgada y barba sin afeitar, entró sin decir palabra. El silencio era denso, hasta que él, temblando, murmuró, «Yo necesito confesar algo». Timoteo lo miró con recelo. «¿Quién eres?» «Me llamo Silas, un siervo como tú», respondió el hombre, evitando el contacto visual. «Fui uno de los que ayudaron a Pablo en sus primeros viajes. Fui testigo de milagros y también de errores que muchos desconocen». El joven se sentó, desconfiado. «Di lo que tengas que decir y dilo rápido». Silas respiró hondo. «Antes de demás, hubo otro traidor, un griego llamado Nicandro». El nombre le sonó como un puñetazo. Timoteo se levantó de repente. «Ese nombre era de mi padre». Silas bajó la cabeza. «Sí, tú. Padre». Él denunció a Pablo hace muchos años cuando el apóstol aún predicaba en Antioquía. Por su culpa, Pablo fue golpeado y encarcelado por primera vez. Muchos hermanos murieron en esa emboscada. El mundo de Timothy se derrumbó. La habitación daba vueltas. Las palabras le golpeaban la mente como martillos. «Mientes», gritó. «Puede
Que mi padre fuera un hombre distante, pero no era un asesino. Silas levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Lo vi y también lo perdoné porque Pablo lo perdonó antes que yo. Timoteo titubeó y volvió a sentarse. ¿Pablo lo sabía? Él lo sabía, respondió el hombre. Desde el primer día que te vio, reconoció la sangre de Nicandro en ti. Algunos incluso le advirtieron, no confíes en este joven. Su padre destruyó a nuestros hermanos. Pero Pablo simplemente dijo, si la sangre de su padre lo condena, el amor de Cristo lo redimirá. Las lágrimas brotaron sin resistencia. Timoteo se inclinó escondiendo el rostro entre las manos. Me amaba aún sabiendo. Y más que eso, continuó Silas, te protegió. Cuando algunos querían alejarte, Pablo dijo, la gracia debe ser mayor que el error. Y así fue. El silencio llenó la casa. Timoteo recordaba cada momento. Los largos paseos, los consejos, los abrazos. Paulo nunca lo había juzgado, solo lo había mirado con ternura. Ahora entendía la razón de esa infinita paciencia. Era amor que cubría la culpa de generaciones. Creí que me veía como discípulo, murmuró, pero vio al Hijo del Hombre que lo hirió. No, Timoteo, dijo Silas tocándole el hombro. Él vio al Hijo que el perdón podía transformar. Afuera, los sonidos lejanos del mercado se mezclaban con el canto de un pájaro solitario. El mundo seguía, pero adentro todo parecía suspendido. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó Timothy con voz débil. Porque el amor de Pablo no debe morir con su cuerpo. Me ordenó guardar esta verdad hasta el momento oportuno. Dijo que cuando su fe sabrían quién era él realmente para ustedes. Timoteo cerró los ojos, vio el rostro de su amo ante él, sereno, cansado, bañado por la luz de las llamas del fuego tras tantas noches de misión. Él lo sabía y nunca me dijo una palabra, susurró. Porque la gracia no expone, sana, respondió Silas. El joven respiró hondo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero había algo diferente en ellas, alivio. De repente, todas las palabras de Pablo parecieron cobrar un nuevo significado. No toda la sangre condena y no todo el dolor es castigo. Timoteo se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. Afuera, el cielo se abrió entre las nubes y un rayo de luz dorada cayó sobre las calles de piedra. Silas, ¿aún crees que Dios puede usar a alguien con un pasado como el mío? El hombre sonrió. Dios usó a Pablo, quien era un perseguidor, y te usó a ti para cuidarlo hasta el final. El pasado es el peso que el perdón transforma en alas. El joven volvió a mirar al cielo y sintió un cambio en su interior. El odio y la vergüenza dieron paso a una profunda paz. Por fin comprendió. Pablo lo había amado no a pesar de ser quien era, sino precisamente por ello. Con voz entrecortada murmuró, siempre quise ser como él y así será, respondió Silas. Pero recuerda, la fuerza de Pablo residía en el perdón, no en las palabras. El viento sopló apagando la lámpara de la casa. Timoteo permaneció en silencio, contemplando la oscuridad y recordando la mirada del amo. Esa mirada que nunca juzgaba, solo daba la bienvenida. Se arrodilló y oró suavemente. Señor, si el amor de mi amo llevó la verdad sobre mi padre, enséñame ahora a llevar la verdad sobre mí mismo. Las lágrimas volvieron, pero ahora eran de gratitud. Timothy comprendió que el perdón no era debilidad, sino el poder de liberar lo que había estado atrapado en su interior durante tanto tiempo.
Silas puso su mano sobre su hombro y dijo, Pablo creía que el perdón es la espada que corta las cadenas del pasado. Timothy levantó la vista y en lo profundo de sus ojos había luz. Por primera vez en mucho tiempo el peso había desaparecido. Entonces, es hora de empuñar esa espada, Silas, incluso si primero corta mi propio corazón. Entonces es hora de empuñar esa espada, Silas. Incluso si primero corta mi propio corazón, dijo Timothy con voz firme, pero con la mirada aún húmeda. Silas asintió en silencio. La luz de la lámpara titilaba entre ellos, proyectando sombras en las paredes. Pablo creía que el amor verdadero no rehúye la herida. Hijo, se entrega para sanar. Esa noche el joven no durmió. El viento golpeaba las ventanas y los recuerdos llegaban como oleadas. La risa del maestro, los caminos que había recorrido, las palabras de fe que resonaban incluso en el silencio. Con cada recuerdo, su corazón ardía entre el anhelo y la vocación. Ya no existían Pablo ni Silas, solo él permanecía. Y el peso del Evangelio. Al amanecer, Timoteo salió de su casa y caminó por las calles de Efeso. El sol apenas salía. Y el olor a pan recién hecho se mezclaba con la tierra húmeda. La gente pasaba, apresurada, indiferente, mientras el discípulo caminaba lentamente pensando en las últimas palabras del apóstol. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Se detuvo ante la pequeña iglesia, un sencillo salón de piedra con bancos toscamente labrados. El lugar estaba vacío, pero el eco de antiguas oraciones aún parecía vibrar en el aire. Sobre el altar yacía un rollo de pergamino con las cartas de Pablo. Timoteo se arrodilló ante él. Señor, soy débil. Soy joven y ahora estoy solo, murmuró. ¿Cómo podré guiar al rebaño que te pertenece? El viento entraba por la ventana abierta, agitando las páginas del pergamino. Una de ellas se detuvo ante él mostrando un verso que conocía bien. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo leyó en voz alta y las palabras parecieron perforarle el pecho. Espíritu de poder, de amor y de moderación, repitió suavemente. En ese momento, un recuerdo nítido le asaltó. Se vio de nuevo junto a Pablo en una noche fría en Macedonia, cuando había dudado de sí mismo. Soy demasiado débil, Pablo. Y el apóstol le respondió con firmeza, entonces serás el instrumento perfecto, Timoteo, porque Dios escribe su fuerza en los débiles. Timoteo respiró hondo y se secó la cara. El miedo seguía ahí, pero algo en su interior empezaba a cambiar. Era como si la voz del maestro aún lo guiara. Incluso en su ausencia, de repente oyó pasos detrás de él. Era una mujer joven vestida con sencillez, con el rostro demacrado por el cansancio. Hermano Timoteo, perdóname por llegar tan temprano, pero los hermanos están angustiados. Los soldados romanos han regresado a la ciudad. Dicen que cerrarán las casas de oración. Se levantó lentamente. ¿Y qué temes que pase? Que nos lleven como a Pablo, respondió ella casi llorando. Muchos ocultan las escrituras, borran las marcas del camino. Dicen que es más seguro callar. Timothy guardó silencio un momento. Luego respondió con voz tranquila pero firme. El amor no es seguro, hija mía. Nunca lo fue. Si el Evangelio calla, el miedo triunfa. La mujer bajó la cabeza conmovida por las palabras. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó. Haremos lo que Pablo nos enseñó. Dijo, oremos, enseñemos y vivamos de tal manera que ni siquiera la cárcel pueda silenciar nuestras creencias.
reunió a sus hermanos esa mañana. El sencillo salón se llenó rápidamente. Había hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, todos con la misma mirada. Fe mezclada con miedo. Timothy subió un pequeño escalón y los miró. Por un instante sintió el peso del momento. Le temblaban las manos. No le salían las palabras. Pero entonces el recuerdo de la voz del maestro regresó como un susurro al corazón. No tengas miedo, Timoteo. La fe es el fuego que quema el miedo. Él levantó la mirada y comenzó a hablar. Hermanos, sé que muchos están cansados. Sé que la sombra del imperio parece mayor que la luz de la esperanza, pero recuerden, la fuerza no viene de las armas, sino de un corazón entregado a Cristo. Pablo luchó hasta el final. Ahora nos toca a nosotros continuar. El murmullo cesó. El miedo en sus rostros comenzó a transformarse en algo más, en valentía. Timothy continuó, el Señor no nos llamó a ocultar nuestra fe, sino a vivirla, incluso cuando el mundo nos amenaza. Somos pequeños, sí, pero es desde lo pequeño que Dios obra grandes milagros. Al final todos se arrodillaron. La sala se llenó de voces y lágrimas. Era como si el espíritu de Paul estuviera allí entre ellos, sosteniendo cada palabra. Después de la reunión, Timoteo se quedó solo, contemplando la llama de una lámpara que ardía ante el altar. El viento sopló y casi la apagó, pero él la protegió con la mano. Sonrió. Eso es la fe, murmuró, frágil a los ojos de los hombres, pero lo suficientemente fuerte como para conquistar la noche. Desde afuera oyó pasos, guardias romanos acercándose, apagó la luz y guardó silencio. El miedo volvió a golpear su corazón, pero esta vez el sonido era diferente. Era un miedo que no lo paralizaba. Simplemente le recordaba que seguía vivo, que seguía creyendo, que seguía luchando. Timothy respiró hondo y miró el cielo por la ventana. El sol salía sobre Efeso, dorando las nubes. Señor, dijo con voz firme, si el miedo me sigue, que camine detrás de mí y nunca delante. Afuera las calles comenzaban a despertar y el llamado de la fe lo impulsaba hacia el nuevo día. El discípulo de Pablo ahora caminaba solo, pero no vacío. Todavía temblaba, es cierto, pero ya no era de incertidumbre. Era de algo más profundo, más sagrado, más vivo. Todavía temblaba, pero el temblor ya no era de miedo, sino de fe viva. La fe viva, Timoteo, es la que brilla incluso cuando el miedo aún susurra, dijo Pablo en su memoria mientras el joven discípulo caminaba por las silenciosas calles de Efeso. El sol se ponía tras los tejados y el aire olía a humo. El imperio había reanudado su búsqueda de cristianos. En los últimos días los rumores crecieron. Iglesias destruidas, predicadores arrestados, casas quemadas. Muchos hermanos huyeron. Otros, para salvar sus vidas, se escondieron en las montañas. Timoteo, sin embargo, permaneció. La voz del Maestro resonó en su corazón. Continúa en lo que has aprendido y te convenciste sabiendo de quién lo aprendiste. Por la noche reunió a los fieles en secreto en una humilde casa a orillas del río. Las lámparas ardían tenues, proyectando sombras en las paredes. El miedo se reflejaba en los ojos de todos. Hermano Timoteo, dijo una mujer temblando, vienen los soldados. Dicen que mañana arrestarán a todo el que predique el nombre de Jesús. Respiró profundamente y respondió con calma, así que hoy predicaremos más fuerte que nunca. Algunos lloraron, otros se arrodillaron.
Timoteo abrió las escrituras y leyó en voz alta, aunque sabía que el sonido los delataría. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Esas palabras dolieron y sanaron a la vez. Miró a sus hermanos y añadió, Pablo dio su vida para que este mensaje llegara hasta aquí y yo no huiré ahora. El amanecer llegó frío y silencioso, pero antes del amanecer las puertas fueron derribadas y el estruendo de los pasos resonó por los callejones. Los soldados romanos irrumpieron en la casa. Las lámparas cayeron. El fuego se extendió por el suelo y se desató el caos. En nombre del César, gritaron, quien hable de Cristo será apresado. Timoteo levantó las manos sin resistirse. No necesitan buscar a nadie más, dijo mirando a sus hermanos. Yo soy el que predica a Cristo. Dejen ir a los demás. Un soldado lo empujó violentamente, atándole las manos con cadenas. Hablarás ante el tribunal Galileo y se burló. Y veremos si tu Dios te salva. Lo condujeron por las calles estrechas. Los habitantes del pueblo observaban en silencio. Algunos lo insultaban, otros simplemente bajaban la mirada. En medio de la multitud, una mujer gritó, es discípulo de Pablo. Y un guardia respondió, entonces morirás como él. Lo arrojaron a una celda húmeda con él. Suelo cubierto de barro y sangre seca. Allí solo el dolor empezó a apoderarse de su cuerpo. Cada golpe le dolía, cada respiración le ardía y sin embargo, sus labios se movían. En oración. Señor, no te pido que me quites el dolor, solo quédate conmigo en él. Horas después, la puerta de hierro se abrió. 2 soldados lo arrastraron al patio, donde otros prisioneros esperaban su sentencia. El gobernador romano, sentado en un trono de piedra, observaba con desprecio. Timoteo, discípulo del condenado Pablo, dijo, tienes una opción. El sol ya entraba a raudales por la ventana, dorando sus arrugas e iluminando la mesa cubierta con el papel. Díganles a los hermanos que todo tuvo un significado, dijo lentamente. La sangre, la duda, el miedo, incluso las pérdidas, cada una fue usada por Dios para escribir la redención. El silencio matutino envolvió la casa. Afuera, el mar parecía cantar y el viento susurraba entre las rocas. Timoteo cerró la última carta y la selló. Su mano aún temblaba, pero su corazón seguía tan firme como siempre. Daria se acercó y preguntó suavemente, ¿qué debo decir cuando me pregunten dónde fui? Él la miró y respondió con una leve sonrisa. Dile que fui a buscar a quien nunca me abandonó. Luego tomó el último pergamino y escribió las palabras que pondrían fin no solo a su vida, sino también a todo el viaje que había comenzado con Pablo años atrás bajo el sol de Listra. Que la gracia te acompañe, porque en el abismo del miedo es donde la fe aprende a volar. La pluma se le resbaló de la mano y el sonido del mar llenó el silencio. Daria sostuvo el pergamino con cuidado, le besó la frente y lloró. Pablo partió, pero Cristo permaneció. Y escribo para que sepan, es en el abismo del miedo donde la fe aprende a volar. Pasó el tiempo y Timoteo se convirtió en más que un discípulo. Se convirtió en un líder, un guía para quienes buscaban la verdad. Las pruebas que enfrentó no lo destruyeron, sino que lo moldearon. Cada dolor, cada duda y cada sacrificio fueron necesarios para que comprendiera su verdadero propósito. Comprendió que la fe no se trata de respuestas fáciles, sino de la valentía de seguir adelante, incluso cuando no se ve el camino. Que la verdad,
por dolorosa que sea, siempre será la clave de la liberación. Timoteo aprendió que no todas las batallas se ganan con fuerza, sino con perseverancia, sabiduría y humildad. Y. Esa es una lección que todavía resuena en nuestras vidas hoy, que nos enseña esta historia. El viaje de Timoteo refleja los desafíos que todos enfrentamos, el miedo a lo desconocido. Al igual que él, a menudo dudamos ante algo nuevo, tememos equivocarnos. Y no sabemos si estamos preparados. Pero la fe exige movimiento, incluso sin garantías. Las decisiones difíciles. Tuvo que elegir entre lo correcto y lo fácil, entre guardar la verdad para sí o compartirla con el mundo. ¿Y cuántas veces nos enfrentamos a estas mismas decisiones en nuestras vidas? El precio de la verdad. Timoteo aprendió que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre vale la pena. Hoy también nosotros tenemos el reto de ser auténticos, incluso cuando ello nos cueste algo. El propósito mayor al final. Se dio cuenta de que su misión era más grande que él mismo. Y esa es una gran lección. No vivimos solo para nosotros mismos, sino dejar un impacto positivo en el mundo. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que cada desafío moldea nuestra fortaleza. Cuando dudemos de nosotros mismos, podemos recordar que incluso los más grandes líderes enfrentaron la incertidumbre antes de encontrar su camino. Ante decisiones difíciles, podemos preguntarnos qué es correcto. Y no solo lo que es más fácil. Y sobre todo, podemos estar seguros de que cada lucha tiene un propósito y la verdadera victoria llega a quienes perseveran. Timoteo aprendió esto a través del dolor, pero su historia nos permite aprender a través de la reflexión. Y ahora la pregunta sigue siendo, ¿qué verdad estás dispuesto a llevar? Recuerda, haz el bien hoy. No mañana, no cuando las cosas estén mejor, no cuando te lo agradezcan. Hoy, a quien tengas al lado, con lo que tengas en las manos. Eso es exactamente lo que hacían ellos, los hombres y mujeres de estas historias, y es lo que puede hacer también cualquiera de nosotros. Nos vemos en la próxima. Te espero.